Muchas gracias, muy buenas noches. Vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana. Mañana, por tercer año consecutivo, tendremos UFC aquí en la Ciudad de México. Por tercer año consecutivo, la UFC regresa a la Ciudad de México este sábado con una cartelera repleta de peleadores mexicanos que le dará un toque especial a la función que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México. El platillo estelar de la cartelera, que se presentará en el inmueble de la delegación Azcapotzalco, será protagonizado por el mexicano Brandon Moreno, quien enfrentará a Sergio Pettis en un combate que determinará al siguiente retador al cinturón de 125 libras en posesión de Demetrius Johnson. Otros mexicanos que tendrán acción en la función serán Martín Bravo, Teco Quiñones y Henry Briones, además de la tapatía Alexa Grasso, que tendrá su segunda pelea coestelar en la UFC, enfrentando a Randa Marcos. Diablito Pérez se medirá ante Andrés Ocamptat, Héctor Sandoval contra Dustin Ortiz, Álvaro Herrera frente a Jordan Rinaldi y Roberto Sánchez peleará contra Joseph Morales. Vianey Zárate, 21 Noticias. Va a quedarse una vuelta por la Arena Ciudad de México y el próximo domingo se llevará a cabo la última carrera del calendario de entrenamiento rumbo al Maratón de la Ciudad de México. Fueron ya 4 carreras, será la quinta y última, el famoso 30K. El próximo domingo se llevará a cabo la última carrera del calendario de entrenamiento de cara al Maratón de la Ciudad de México, el 30K. Más de 5,000 corredores participarán en esta carrera, que es la última de la serie conformada de 5 eventos que organizó uno de los patrocinadores principales de la Maratón Ciudad de México para poner en óptimas condiciones a los atletas. El 30K tendrá como punto de arranque y meta el Paseo de la Reforma a la altura del Circuito Gandhi, y la ruta recorrerá zonas como Polanco, Reforma, Lomas, Chivatito, el Bosque de Chapultepec y otros. El calendario de carreras de entrenamiento rumbo a la Maratón Ciudad de México se conformó de un 6K, 9K, 12K, 16K y la última, el 30K, que se efectuará el domingo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y vamos a hablar de básquetbol porque los capitanes de la Ciudad de México tienen un nuevo refuerzo, es panameño. Vamos a escuchar a Alfonso Monroy, gerente de los capitanes. El extranjero se llama Mauro Ernesto Glivier, es un panameño que viene de jugar en la Liga de El Salvador. Es un jugador de selección nacional que nuestro entrenador Ramón Díaz lo ha visto justamente cuando la selección mexicana ha jugado contra la selección de Panamá, y eso ha ayudado bastante para que realmente ya lo conoce, ¿no? Ya sabe de sus capacidades, y estamos muy contentos que él va a ser uno de los jugadores número 5, va a ir luchando por los rebotes. Bueno, Ale, y hoy se llevaron a cabo los 3 primeros partidos de la jornada número 2 de la Liga Femenil, pero el fin de semana hay más, vamos a verlos precisamente de cuáles se trata. Estos son los del fin de semana, sábado, domingo: Atlas Santos, Xolos Morelia, Pumas Toluca, Veracruz Pachuca y Tigres frente a Chivas. En los resultados del día de hoy, los 3 partidos, los 3 lo ganaron los visitantes. Monterrey le ganó a León 2-0, Querétaro 1-0 al Necaxa y el América le ganó 5-0 a el Cruz Azul ante 6,000 personas que llegaron al Estadio Azul para ver el partido de las Chavas. Y también de la Liga MX, la apertura 2017, jornada número 3, la Liga de los Hombres, que hay para el fin de semana. Buenos partidos, sobre todo el de aquí de la capital del país, el día de mañana a las 9 de la noche en el Estadio Azteca, América frente a Pumas. Todo arranca mañana a las 5 de la tarde con el duelo entre Lobos, que se mantiene invicto frente a Pachuca, y para el domingo 2 encuentros: Toluca Atlas, Veracruz frente a Puebla. Para esta noche ya se dio un resultado: Monarcas y Santos empataron un gol allá en Morelia, y en estos momentos Tijuana y Monterrey empatan a 0 allá en la frontera. Es la información deportiva, Alejandro. Muchas gracias.